Hay hombres en la historia que construyeron catedrales para la eternidad. Los Medici levantaron basílicas en Florencia para comprar el perdón de sus pecados financieros. Los Rockefeller donaron fortunas a iglesias para limpiar el estigma del petróleo robado. Andrew Carnegie construyó bibliotecas intentando borrar la sangre de sus acerías. Todos ellos creían en una verdad antigua, que la arquitectura sagrada puede redimir un alma manchada. Y luego está Heriberto Lascano. Él decidió hacer lo mismo que las otras familias. Su currículum militar parece impecable sobre el papel. Ingresó al ejército mexicano en 1991 a los 17 años. Fue seleccionado para el GAFE, el Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, la unidad de élite entrenada para combatir el narcotráfico. Recibió instrucción en Fort Benning, Georgia, bajo supervisión estadounidense. Dominó tácticas de contrainsurgencia, manejo de explosivos, técnicas de interrogatorio avanzado. Era considerado un soldado brillante, un futuro líder militar, un orgullo para México. Pero Heriberto Lascano tenía otro perfil. Uno que no aparece en los registros del ejército. Uno que lo convirtió en el hombre más buscado de México, con una recompensa de $5 millones ofrecida por la DEA. El fundador y líder supremo de los Zetas, la organización criminal más brutal en la historia de América Latina. El hombre que transformó el narcotráfico mexicano de un negocio violento en una máquina militar de exterminio. El responsable directo de la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, en agosto de 2010. El arquitecto intelectual del descubrimiento de 193 cuerpos en fosas clandestinas en ese mismo municipio un año después. El comandante de un ejército de 10,000 sicarios que convirtieron 17 estados mexicanos en campos de batalla. No estamos hablando de un narco escondido en la sierra. Estamos hablando del hombre que militarizó por completo el crimen organizado mexicano. El soldado que traicionó a su país y usó el entrenamiento que recibió para proteger a México para destruirlo sistemáticamente. El hombre que ordenó quemar vivos a 52 personas en el Casino Royal de Monterrey, solo para enviar un mensaje territorial. El estratega que convirtió el secuestro, la extorsión y el tráfico humano en industrias con estructura corporativa. Pero aquí está la paradoja que define su existencia. Ese mismo hombre construyó una iglesia. La iglesia San Cayetano en Pachuca, Hidalgo. Una estructura neogótica de torres gemelas, mármol italiano importado, vitrales con escenas bíblicas traídos de Europa. Un altar bañado en pan de oro, confesionarios de madera tallada, capacidad para 500 personas, inversión estimada entre 2 y 3 millones de dólares. Y en la entrada una placa de mármol blanco que durante años proclamó sin vergüenza: esta obra fue posible gracias a la generosidad de Heriberto Lascano. ¿Cómo es posible que el hombre más sanguinario de México creyera que podía comprar el perdón de Dios con ladrillos y oro robado? ¿Cómo un asesino en masa responsable de miles de ejecuciones se arrodillaba cada domingo ante el altar que él mismo financió? ¿Cómo el fundador de los Zetas, comparado con ISIS por su nivel de sadismo, pensaba que construir un templo borraría la sangre de sus manos? La respuesta está en un lugar que nadie ve. En la mente fracturada de un hombre dividido entre la brutalidad militar y la devoción religiosa. Entre el estratega frío que ordenaba decapitaciones masivas y el creyente católico que confesaba sus pecados esperando absolución. Entre el comandante que controlaba rutas de cocaína valuadas en $10,000 millones anuales y el hijo devoto de San Cayetano, patrón del trabajo, y el PAN construyéndole un palacio terrenal. Pero la redención arquitectónica tiene un precio que Heriberto Lascano nunca calculó. El 7 de octubre de 2012, en un campo de béisbol en Progreso, Coahuila, elementos de la Marina Mexicana lo abatieron en un enfrentamiento. Proyectiles de alto calibre terminaron con la vida del hombre más buscado de México. Su cuerpo fue identificado mediante huellas dactilares. Fue trasladado a una funeraria local. La noticia sacudió al país. El Lasca estaba muerto. Pero en la madrugada del 8 de octubre, un comando armado de entre 30 y 40 hombres asaltó la funeraria. Tardaron 15 minutos, sacaron el cadáver del ataúd, lo cargaron en camionetas blindadas. Desaparecieron en la noche de Coahuila. El cuerpo de Heriberto Lascano. Lascano nunca fue recuperado. Antes de continuar, necesito pedirte algo. Lo que estás por escuchar conecta el entrenamiento militar de élite con el cártel más brutal de la historia. No son acusaciones fabricadas. Son expedientes de la DEA, testimonios de sobrevivientes, investigaciones de la PGR mexicana.
Esta historia incomoda a gobiernos, a instituciones militares, a estructuras de poder que prefieren el silencio. Por eso el algoritmo la entierra. Si crees que esta verdad merece salir a la luz, suscríbete al canal y activa la campanita. Tu clic es lo único que rompe el silencio para entender por qué el fundador de los Zetas construyó una iglesia, pero terminó sin tumba conocida. La historia comienza en un lugar que nadie imaginaría. Comienza en la pobreza absoluta del campo mexicano. Comienza con un niño nacido el día de Navidad, que estaba destinado a convertirse en el arquitecto de la redención imposible. La iglesia San Cayetano todavía está en pie, ubicada en el centro de Pachuca, capital del estado de Hidalgo, a 100 kilómetros al norte de la Ciudad de México. Una estructura que no pasa desapercibida. Fachada neogótica con torres gemelas que se elevan 30 metros hacia el cielo. Paredes de cantera gris. Vitrales importados que filtran la luz en colores azules y dorados. Puertas de madera maciza con herrajes de bronce. Entras y el interior te golpea con su opulencia. Piso de mármol italiano que refleja las lámparas de araña. Bancos de madera de caoba pulida con capacidad para 500 personas. El altar mayor, elevado 3 escalones, completamente bañado en pan de oro. A los lados, confesionarios tallados a mano con motivos de vid y trigo, símbolos de San Cayetano. Las paredes laterales exhiben un Vía Crucis pintado al óleo, 14 estaciones que narran la pasión de Cristo. El sistema de sonido es de última generación, instalado para que cada palabra del sacerdote resuene perfectamente en la nave. Según investigaciones periodísticas, la construcción de esta iglesia costó entre 2 y 3 millones de dólares. Una cifra obscena para una comunidad de clase trabajadora en Pachuca. Nadie en el barrio podía explicar de dónde salió el dinero. Hasta que alguien notó la placa. Estaba instalada en la entrada principal del lado derecho a la altura de los ojos. Mármol blanco de Carrara. Letras grabadas en negro y doradas con pan de oro. Decía textualmente: esta obra fue posible gracias a la generosidad de Heriberto Lascano. Que Dios bendiga su alma y su familia. Cuando los residentes de Pachuca descubrieron quién era realmente Heriberto Lascano, el escándalo estalló. Protestas frente a la iglesia. Peticiones para cerrarla. Debates acalorados en la arquidiócesis sobre si era moralmente aceptable mantener un templo financiado con dinero de la muerte. La placa fue removida finalmente en 2015, 3 años después de su muerte, pero el daño estaba hecho. San Cayetano quedó marcada para siempre como la iglesia del Lasca. Algunos feligreses dejaron de asistir. Otros entraban con culpa, como si las paredes pudieran contaminarlos. Según testimonios anónimos de sacerdotes, había quienes reportaban sentir una energía oscura dentro del templo. Pero la iglesia sigue abierta. Misas cada domingo, bodas ocasionales, bautizos. La vida continúa alrededor de un edificio que es testigo silencioso de la hipocresía más brutal. Un asesino en masa construyendo un palacio para Dios. Para entender cómo llegamos aquí, hay que regresar al principio. Al lugar donde nació el arquitecto de la redención imposible. Heriberto Lascano. Lascano nació el 25 de diciembre de 1974, en Apán, municipio rural del estado de Hidalgo. El día de Navidad. Una ironía cruel que sus padres, José Lascano y Graciela Lascano, campesinos de origen humilde, probablemente vieron como bendición divina. Un niño nacido el mismo día que Jesucristo. Un regalo de Dios. Creció en la pobreza extrema que define al campo mexicano olvidado. Apán es tierra de maguey y pulque, casas de adobe, calles de tierra, familias de 8, 10, 12 hijos compartiendo 2 cuartos. El padre de Heriberto trabajaba jornadas de sol a sol cultivando maíz y frijol en tierras que no eran suyas. La madre lavaba ropa ajena para complementar ingresos que apenas alcanzaban para tortillas y sal. No había futuro visible, no había oportunidades, no había escape. Heriberto era el tercero de 6 hermanos. Inteligente según cuentan los pocos que lo conocieron de niño. Buen estudiante en la escuela primaria del pueblo. Callado observador con una capacidad inusual para memorizar información y resolver problemas lógicos. Pero la inteligencia sin recursos es una condena en el México rural. A los 14 años tuvo que abandonar la secundaria para trabajar en el campo. A los 15 ayudaba a su padre en jornadas de 12 horas bajo el sol. A los 16 entendió que si se quedaba en Apán, moriría exactamente igual que su padre pobre, agotado, invisible.
Entonces tomó la única decisión que el México de los 90 ofrecía a los jóvenes desesperados: se enlistó en el ejército. El 1 de marzo de 1991, Heriberto Lascano, 17 años recién cumplidos, entró a las instalaciones del 24º Batallón de Infantería en Puebla. Firmó un contrato de 5 años. Le raparon la cabeza. Le dieron uniforme verde olivo. Le asignaron un rifle. Le prometieron salario, comida, techo y algo que nunca había tenido propósito. Y descubrió que era excepcional. Durante el entrenamiento básico, Heriberto destacó en todo. Puntería 98% de precisión. Resistencia física, completaba marchas de 40 kilómetros, con equipo completo sin mostrar fatiga. Disciplina, 0 infracciones en 6 meses. Pero lo que realmente llamó la atención de sus superiores fue su inteligencia táctica. Entendía estrategia. Leía mapas topográficos con facilidad. Anticipaba movimientos enemigos en ejercicios simulados. Pensaba como comandante, no como soldado raso. En 1992, con apenas 18 años, fue seleccionado para ingresar al GAFE, Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales. La unidad de élite del ejército mexicano, creada específicamente para combatir el narcotráfico. Solo el 5% de los soldados superaban el proceso de selección. Heriberto no solo lo superó, se graduó con los puntajes más altos de su generación. El entrenamiento del GAF era brutal por diseño, supervisado y financiado por Estados Unidos a través del programa School of the Americas, instructores estadounidenses, israelíes, franceses. Técnicas de contrainsurgencia probadas en Vietnam, en Colombia, en Medio Oriente. Heriberto aprendió combate urbano, explosivos improvisados, tácticas de emboscada, interrogatorio avanzado, un eufemismo para tortura controlada, operaciones nocturnas con visión térmica, infiltración en territorio enemigo, comunicaciones encriptadas, francotirador de largo alcance. Lo entrenaron para destruir cárteles de drogas. Le dieron las herramientas para desmantelar organizaciones criminales desde adentro. Le enseñaron a pensar como criminal para capturar criminales. La ironía es tan brutal que parece guión de tragedia griega. El gobierno mexicano, con ayuda estadounidense, creando al hombre que fundaría la organización criminal más sofisticada y letal del hemisferio occidental. Pero en 1995, algo cambió. Los sueldos del ejército eran miserables. Un soldado del GAFE ganaba aproximadamente $300 al mes, arriesgando su vida diariamente. Heriberto veía compañeros morir en enfrentamientos contra narcos que llevaban relojes Rolex y conducían camionetas blindadas. Veía generales corruptos viviendo en mansiones, mientras los soldados rasos dormían en barracas con goteras. Veía un sistema podrido desde la raíz, donde el crimen pagaba 100 veces mejor que el honor. Y en 1997, Heriberto Lascano desertó. No fue el único. Llevó consigo a 13 compañeros del GAFE, 14 soldados de élite entrenados por Estados Unidos, expertos en tácticas militares avanzadas, todos menores de 25 años, todos cansados de la pobreza, todos dispuestos a vender sus habilidades al mejor postor. El comprador fue Osiel Cárdenas Guillén, líder del Cártel del Golfo. Cárdenas los contrató como guardaespaldas personales y brazo armado. Les pagó $5,000 mensuales a cada uno, 16 veces más que el salario militar. Les dio armas de alto calibre. Les proporcionó chalecos antibalas de grado militar. Les asignó camionetas blindadas. Les ofreció algo que el ejército nunca les dio: respeto a punta de miedo. El grupo se llamó a sí mismo Los Zetas, tomando el código de radio que Osiel Cárdenas usaba, Z1. Heriberto Lascano recibió el código Z3. Ese número se convertiría en leyenda y pesadilla en partes iguales. Entre 1997 y 2003, los Zetas funcionaron como brazo armado del Cártel del Golfo. Protegían envíos de cocaína, eliminaban rivales, cobraban piso a narcomenudistas, ejecutaban traidores, pero aplicaban métodos militares a tareas criminales. Uniformes tácticos negros, comunicación por radiofrecuencia encriptada, operativos sincronizados con precisión de reloj suizo, inteligencia previa a cada misión. Fueron los primeros en usar granadas de fragmentación en ataques urbanos, los primeros en montar retenes falsos para secuestrar enemigos, los primeros en grabar ejecuciones en video como propaganda psicológica. Y Heriberto Lascano era el cerebro táctico detrás de cada innovación. Pero mientras construía su reputación como el sicario más temido de México, mientras perfeccionaba técnicas de tortura que harían famosos a los Zetas internacionalmente, mientras acumulaba dinero que nunca soñó tener en APAN,
Heriberto mantenía una doble vida que pocos conocían. Asistía a misa cada domingo, confesaba sus pecados con sacerdotes que no sabían quién era realmente, rezaba el rosario por las noches, llevaba una medalla de San Cayetano colgada al cuello oculta bajo la playera, y según testimonios no confirmados de personas cercanas ya desde esos años, hablaba de construir algo grande para Dios, algo que limpiara su conciencia, algo que equilibrara la balanza. La iglesia todavía era solo una idea, un proyecto abstracto en la mente fracturada de un hombre dividido entre la brutalidad y la fe. Pero en 2003 todo cambió. Osiel Cárdenas fue capturado por el ejército mexicano. El cártel del Golfo quedó descabezado, y los Zetas, el grupo de 14 desertores entrenados para proteger, tomaron una decisión que transformaría México para siempre. Decidieron independizarse, decidieron dejar de ser empleados y convertirse en patrones. Decidieron que ellos mismos serían el cártel. Y Heriberto Lascano, Lascano Z3, el niño pobre de Apán, nacido en Navidad, el soldado brillante traicionado por la pobreza, el desertor con medalla de San Cayetano, se convirtió en el líder supremo de los Zetas. El arquitecto de la redención imposible estaba listo para construir su imperio, un imperio de sangre y mármol, de cocaína y confesionarios, de masacres y misas dominicales. Y cada ladrillo de ese imperio lo acercaba más a la iglesia que creía que lo salvaría. 2003 marca el punto de quiebre en la historia del narcotráfico mexicano. El 14 de marzo de ese año, elementos del ejército mexicano capturaron a Osiel Cárdenas Guillén en Matamoros, Tamaulipas. El líder del cártel del Golfo fue trasladado a prisión de máxima seguridad. Su imperio quedó descabezado. Sus lugartenientes comenzaron una guerra interna por el control. El caos era total. Pero los Zetas no participaron en esa guerra. No les interesaba pelear por los restos de un cártel moribundo. Tenían otra idea. Una idea que cambiaría la estructura del crimen organizado en América Latina para siempre. Decidieron que ellos mismos serían el cártel. Para entender la magnitud de esta decisión, hay que comprender quiénes eran los Zetas en ese momento. 14 hombres, todos exmilitares del GAFE. Todos desertores entre 1997 y 2000. Todos entrenados en tácticas de contrainsurgencia por instructores estadounidenses e israelíes. Todos menores de 30 años. Todos hambrientos de poder y hartos de ser empleados. El grupo original tenía una estructura jerárquica militar perfecta. Arturo Guzmán, decena. Z1 era el fundador y líder nominal hasta su muerte en 2002 durante un enfrentamiento en Matamoros. Su caída dejó un vacío. Rogelio González Pizaña Z2 asumió liderazgo temporal, pero carecía del carisma y la visión estratégica necesarios. Entonces Heriberto Lascano Z3 tomó el control absoluto. Tenía 28 años, 6 años de experiencia como sicario de élite, un historial impecable de operativos exitosos, y algo que los demás no tenían una visión clara de cómo construir un imperio desde cero, utilizando estructura militar aplicada al crimen organizado. Lo primero que hizo Lascano fue expandir el reclutamiento. Los Zetas originales eran 14. Para 2005 eran más de 200. Para 2007 superaban los 500. No reclutaban delincuentes comunes de las calles. Reclutaban exmilitares, expolicías caiviles guatemaltecos, desertores de fuerzas especiales centroamericanas. Hombres con entrenamiento formal en combate. Hombres que sabían seguir órdenes y ejecutar misiones con precisión quirúrgica. El proceso de selección era brutal. Entrenamiento físico extremo en campos clandestinos ubicados en ranchos de Tamaulipas y Veracruz. Pruebas de lealtad que incluían ejecutar a traidores o miembros de cárteles rivales. Adoctrinamiento psicológico diseñado para eliminar empatía y remordimiento. Aquellos que sobrevivían el entrenamiento recibían salarios de $5,000 a $10,000 mensuales, armamento de grado militar y un código numérico que los identificaba dentro de la organización. Pero la verdadera innovación de los Zetas no fue el reclutamiento, fue la militarización total del narcotráfico. Antes de los Zetas, los cárteles mexicanos funcionaban como empresas criminales desorganizadas, estructuras familiares, lealtades basadas en compadrazgos y parentesco, violencia reactiva y emocional. Los Zetas cambiaron todo eso, implementaron jerarquía militar estricta, cadena de mando clara, comunicación por radiofrecuencia encriptada en códigos que cambiaban semanalmente, uniforme táctico negro con insignias, entrenamiento continuo en tácticas de combate urbano,
Inteligencia previa a cada operación recopilada mediante infiltración en policías locales y estatales. Fueron los primeros en usar granadas de fragmentación en ataques urbanos en México. Los primeros en montar retenes falsos con uniformes policiales auténticos para secuestrar enemigos y extorsionar civiles. Los primeros en implementar narcomensajes cadáveres desmembrados con mensajes escritos en cartulinas, dejados en lugares públicos como advertencia psicológica. Los primeros en grabar ejecuciones en video y distribuirlas en Internet como propaganda de terror. Y mientras construían esta máquina militar criminal, también diversificaron las fuentes de ingreso. El narcotráfico seguía siendo el negocio principal. Controlaban rutas clave entre Centroamérica y Estados Unidos. Según estimaciones de la DEA para 2005, los Zetas movían aproximadamente 10 toneladas de cocaína mensualmente desde Colombia, a través de Guatemala y México hacia Texas. Pero además cobraban derecho de piso a otros cárteles que querían usar sus territorios. Ese peaje les generaba millones adicionales sin mover un solo kilo de droga. Luego estaba el secuestro. No secuestros selectivos de personas ricas, secuestros masivos e indiscriminados. Pasajeros completos de autobuses interceptados en carreteras, migrantes centroamericanos capturados mientras cruzaban México rumbo a Estados Unidos. Según testimonios de sobrevivientes, los Zetas operaban centros de detención clandestinos, donde retenían a cientos de personas simultáneamente, exigiendo rescates de $3,000 a $10,000 por cabeza. Aquellos cuyas familias no pagaban eran ejecutados o forzados a trabajar para la organización. La extorsión se industrializó. Cobraban cuotas mensuales a negocios pequeños, medianos y grandes en cada plaza que controlaban. Restaurantes, tiendas gasolineras, bares, hoteles. Nadie estaba exento. El que se negaba a pagar, amanecía ejecutado frente a su negocio como ejemplo público. Y estaba el tráfico humano. Miles de migrantes centroamericanos eran secuestrados anualmente y obligados a pagar entre $5,000 y $15,000 por permiso de cruzar territorio Zeta. Las mujeres eran vendidas a redes de prostitución. Los hombres eran reclutados forzosamente como sicarios o trabajadores en campos de cultivo de marihuana. Para 2007, los Zetas controlaban 6 estados del noreste mexicano: Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Veracruz, San Luis Potosí y partes de Tabasco. Su estructura militar les permitía defender territorio y expandirse simultáneamente. Sus ingresos anuales, según análisis de inteligencia, superaban los $1,500 millones. Y Heriberto Lascano, el arquitecto de este imperio de sangre, empezaba a acumular la fortuna que necesitaría para construir su iglesia. Porque mientras ordenaba ejecuciones masivas, mientras diversificaba las fuentes criminales de ingreso, mientras convertía a los Zetas en la organización más temida de México, Heriberto seguía siendo el niño de Apan nacido en Navidad. El creyente católico con medalla de San Cayetano. El hombre que creía que Dios llevaría cuentas y que algún día tendría que pagar por sus pecados. Y estaba construyendo el fondo para comprar su redención. Ladrillo a ladrillo. Cadáver a cadáver. Alma a alma. 2007 marca el momento en que los Zetas dejaron de ser un grupo armado para convertirse en un cártel completo. La ruptura final con el Cártel del Golfo fue violenta y definitiva. Durante años habían funcionado como brazo armado, pero la relación se deterioró por disputas sobre control territorial y distribución de ganancias. En enero de 2010, la guerra entre ambos cárteles estalló abiertamente en Reynosa, Tamaulipas. Enfrentamientos con lanzagranadas en pleno día. Bloqueos de avenidas principales con vehículos incendiados. Balaceras que duraban horas en zonas residenciales. La ciudad se convirtió en campo de batalla. Pero los Zetas no solo peleaban contra el Cártel del Golfo, peleaban contra todos. Contra el Cártel de Sinaloa que intentaba penetrar sus territorios, contra la familia michoacana que disputaba control en el centro del país, contra cárteles locales pequeños que se negaban a pagar derecho de piso, y contra el gobierno mexicano que bajo la presidencia de Felipe Calderón había declarado guerra frontal al narcotráfico en 2006. Heriberto Lascano respondió con una estrategia de expansión territorial agresiva que no tenía precedentes. Entre 2007 y 2010, los Zetas se expandieron de 6 estados a 17. Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Veracruz, San Luis Potosí, Tabasco, Quintana Roo, Campeche, Yucatán, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Hidalgo, Puebla, Guanajuato, Querétaro, Zacatecas. Más de la mitad del territorio mexicano bajo influencia Zeta. Pero no se detuvieron en México.
Establecieron células operativas en Guatemala, donde reclutaban caiviles y controlaban rutas de cocaína desde Sudamérica. Expandieron operaciones a Honduras, El Salvador, Nicaragua. Según reportes de inteligencia centroamericana para 2009, los Zetas tenían presencia activa en 6 países latinoamericanos. El crecimiento requería dinero masivo, y Heriberto Lascano encontró la fuente perfecta: el petróleo. México produce más de 2 millones de barriles diarios. Petróleos Mexicanos. Pemex transporta combustible a través de miles de kilómetros de ductos subterráneos que cruzan el país. Los Zetas comenzaron a perforar esos ductos clandestinamente, extrayendo gasolina y diésel que vendían en el mercado negro. El negocio del huachicoleo, robo de combustible, se industrializó bajo control Zeta. Instalaban tomas clandestinas sofisticadas, construían refinerías improvisadas, sobornaban a trabajadores de Pemex para obtener información sobre ubicación exacta de ductos y horarios de monitoreo. Según estimaciones del gobierno mexicano para 2010, los Zetas robaban combustible valuado en $1.300 millones anuales. 1.300 millones que no requerían mover cocaína, no generaban persecución de la DEA, no implicaban guerras territoriales con otros cárteles. Era dinero casi limpio comparado con el narcotráfico, y era dinero que Heriberto guardaba meticulosamente. Pero la expansión tenía un costo en vidas humanas que convertiría a los Zetas en sinónimo de terror absoluto. El reclutamiento se volvió cada vez más violento y desesperado. Ya no bastaba con exmilitares. Comenzaron a reclutar forzosamente a civiles. Jóvenes de 15, 16, 17 años secuestrados de pueblos rurales y obligados a entrenarse como sicarios. La opción era simple: matar o ser matado. Testimonios de desertores que lograron escapar describen campos de entrenamiento donde los novatos eran forzados a ejecutar prisioneros para perder el miedo a matar. Aquellos que se negaban eran ejecutados ellos mismos frente al grupo como advertencia. La violencia escaló a niveles que México nunca había visto. Los Zetas no solo mataban enemigos, mataban familias completas, quemaban pueblos enteros, desaparecían comunidades. En Tamaulipas, municipios completos quedaron abandonados por el terror. Residentes huyendo con lo puesto, dejando casas, negocios, tierras. Pueblos fantasma creados por el miedo. Los métodos de ejecución se volvieron cada vez más sádicos. Decapitaciones grabadas en video y distribuidas en Internet. Desmembramientos con motosierras. Cuerpos disueltos en ácido. Personas quemadas vivas dentro de tambos de 200 litros. Enfrentamientos simulados estilo gladiador, donde obligaban a prisioneros a pelear a muerte con mazos y machetes, mientras sicarios apostaban. El último sobreviviente era ejecutado de todas formas. Y durante todo este periodo, mientras México se desangraba, mientras los Zetas sembraban terror en 17 estados, mientras los ingresos de la organización alcanzaban $10,000 millones anuales, según estimaciones de inteligencia estadounidense, Heriberto Lascano. Lascano estaba planificando la construcción de su iglesia, porque en la mente fracturada del Lasca, cada ejecución que ordenaba era un pecado que debía compensarse. Cada pueblo aterrorizado era una deuda con Dios. Cada migrante secuestrado era una cuenta pendiente que algún día tendría que pagar. Y él creía genuinamente que construir un templo suficientemente grande, suficientemente lujoso, suficientemente visible, podría equilibrar la balanza. La dualidad era absoluta. De día, comandante supremo de la organización criminal más brutal del hemisferio. De noche, creyente católico rezando el rosario. Los domingos que podía, asistía a misa en alguna iglesia rural, donde nadie lo reconociera. Se arrodillaba, comulgaba, confesaba pecados genéricos sin mencionar los asesinatos. Portaba su medalla de San Cayetano oculta bajo playera negra táctica. Y guardaba dinero, millones de dólares en efectivo, esperando el momento correcto para empezar la construcción de su redención arquitectónica. Ese momento llegó aproximadamente en 2008, cuando los Zetas ya controlaban territorio suficiente y generaban ingresos suficientes para que Heriberto pudiera desviar $2 o $3 millones sin afectar operaciones. Contactó constructores en Pachuca. No dio su nombre real. Usó intermediarios. Pagó en efectivo. Exigió discreción absoluta. Y les mostró planos de una iglesia neogótica que había diseñado en su mente durante años. Una iglesia dedicada a San Cayetano. Una iglesia con su nombre grabado en la entrada. Una iglesia que creía lo salvaría de Dios. Mientras tanto, la matanza continuaba, porque Heriberto Lascano
Había aprendido algo fundamental: construir un imperio de sangre y construir un templo para Dios no eran actividades mutuamente excluyentes. Podías hacer ambas simultáneamente. Y de hecho, mientras más sangre derramabas, más grande tenía que ser el templo. La construcción de la iglesia San Cayetano comenzó aproximadamente en 2008 y se completó en 2010. 2 años de obra. Arquitectos contratados bajo seudónimos. Constructores pagados en efectivo con billetes que olían a humedad de búnker. Nadie hacía preguntas. En el México del narcotráfico, hacer preguntas te costaba la vida. Los trabajadores sabían que el dinero era sucio. Sabían que probablemente estaban construyendo un templo con dinero de la muerte, pero ganaban el triple del salario normal y guardaban silencio. La iglesia se levantó en el centro de Pachuca, a menos de 10 kilómetros de Apan, el pueblo donde nació Heriberto. Ubicación deliberada. Él quería que su obra maestra de redención estuviera cerca de sus raíces, cerca del lugar donde había sido pobre, cerca de donde Dios podía verla claramente. El diseño era neogótico deliberadamente ostentoso. 2 torres gemelas de 30 metros se elevaban hacia el cielo como agujas apuntando directamente a Dios. Fachada de cantera gris labrada con relieves de santos y ángeles. Un rosetón circular de 5 metros de diámetro en el centro con vitrales importados de Italia que representaban escenas de la vida de San Cayetano. Las puertas principales eran de madera de caoba maciza, traída de Chiapas con herrajes de bronce fundido que pesaban más de 200 kilos cada uno. Entrar a San Cayetano era entrar a un palacio celestial construido con dinero infernal. El piso era mármol italiano blanco con vetas grises, el mismo tipo que usaban en las villas de la Toscana. Pulido a tal grado que reflejaba las lámparas de araña francesas que colgaban del techo abovedado. Bancos de madera de caoba no pino económico, cada uno tallado a mano, con motivos de espigas de trigo y racimos de uvas, los símbolos de San Cayetano, patrón del trabajo honesto y el pan cotidiano. La ironía era tan brutal que dolía un templo dedicado al patrón del trabajo honesto construido con ganancias del secuestro, la extorsión y el narcotráfico. El altar mayor era la pieza central del espectáculo, elevado 3 escalones sobre el nivel del piso, completamente bañado en pan de oro auténtico importado de Alemania. Un sagrario de plata maciza con incrustaciones de lapislázuli. Candelabros de bronce de 2 metros de altura. Y detrás del altar un retablo tallado en madera dorada de 8 metros, que representaba la gloria de San Cayetano rodeado de ángeles. Los confesionarios eran obras de arte individuales, 6 en total, 3 a cada lado de la nave. Madera de cedro tallada con escenas del Vía Crucis. Cortinas de terciopelo color vino. Kneelers acolchonados. Heriberto había pagado para que los confesionarios fueran especialmente cómodos. Después de todo, planeaba usarlos frecuentemente. Las paredes laterales exhibían un Vía Crucis completo, 14 estaciones pintadas al óleo por un artista contratado de Guanajuato. Cada estación medía 1,5 metros por 1 metro. Marcos dorados. Cristo cayendo. Cristo crucificado. Cristo en el sepulcro. Escenas de sufrimiento y redención, mirando hacia bancos donde se sentarían los feligreses, que no sabían que estaban rezando en un templo financiado por el hombre, responsable de sufrimiento real tangible documentado. El sistema de sonido era de última generación, micrófonos inalámbricos, bocinas empotradas en las paredes diseñadas para que la voz del sacerdote resonara perfectamente en cada rincón de la nave sin distorsión. Heriberto quería que cada palabra de la misa se escuchara con claridad cristalina. Quería que cada absolución llegara nítida a sus oídos. Y luego estaba la placa. Mármol blanco de Carrara del mismo tipo que Miguel Ángel usó para esculpir el David. Instalada en la pared derecha de la entrada principal, a la altura exacta de los ojos de un adulto promedio. Letras grabadas con precisión quirúrgica pintadas en negro y resaltadas con pan de oro. El texto era simple, directo, arrogante. Esta obra fue posible gracias a la generosidad de Heriberto Lascano Lascano. Que Dios bendiga su alma y su familia. No había vergüenza en esa placa. No había anonimato. Heriberto quería que su nombre estuviera ahí. Quería que Dios supiera exactamente quién había construido ese templo. Quería crédito explícito por su obra de redención. Como si Dios llevara un libro de contabilidad celestial, donde los templos construidos compensaban las vidas destruidas. Como si el mármol italiano pudiera limpiar la sangre de migrantes ejecutados. Como si el pan de oro pudiera comprar perdón por pueblos enteros aterrorizados. Cuando la iglesia se inauguró en 2010, con una misa solemne, cientos de residentes de Pachuca asistieron.
No sabían quién había financiado la construcción. Solo veían un templo hermoso, nuevo, lujoso. Algunas familias tomaron fotografías frente a la fachada. Niños corrían entre los bancos de caoba. Mujeres rezaban arrodilladas frente al altar dorado. Y Heriberto Lascano asistió a esa misa inaugural. Según testimonios nunca confirmados oficialmente, estuvo sentado en una banca del fondo vestido con ropa civil común, observando su creación, observando cómo la gente rezaba en el espacio que él había construido, observando los vitrales filtrar luz de colores sobre el mármol, observando al sacerdote elevar la hostia consagrada en el altar bañado en oro. Y probablemente creyó en ese momento que estaba en el camino correcto hacia la redención. Pero la construcción de la iglesia coincidió exactamente con el periodo más sanguinario de los Zetas. Mientras las torres neogóticas se elevaban hacia el cielo en Pachuca, las fosas clandestinas se llenaban de cadáveres en Tamaulipas. Mientras los vitrales italianos se instalaban pieza por pieza, los migrantes centroamericanos eran secuestrados en masa. Mientras el pan de oro cubría el altar, la sangre empapaba campos enteros de San Fernando. La dualidad no era metafórica, era literal, matemática, documentada. Por cada ladrillo de la iglesia un cadáver, por cada vitral instalado una familia extorsionada, por cada gramo de pan de oro un litro de sangre. Y Heriberto Lascano vivía esa contradicción sin aparente conflicto interno. Comandante militar de día, creyente católico de noche, asesino en masa por vocación, constructor de templos por redención. Pero construir una iglesia no era suficiente para dormir tranquilo, porque mientras más poder acumulaba los Zetas, más enemigos creaba. Y mientras más enemigos creaba, más paranoia consumía a su líder. Heriberto sabía que tenía precio sobre su cabeza: $5 millones ofrecidos por la DEA, recompensas adicionales del gobierno mexicano, contratos de muerte puestos por cárteles rivales, traiciones potenciales dentro de su propia organización. Por eso nunca dormía en el mismo lugar 2 noches seguidas. Por eso cambiaba de vehículo 3 veces al día. Por eso usaba dobles sicarios con características físicas similares que lo suplantaban en reuniones de bajo riesgo. Por eso las comunicaciones eran exclusivamente por radio encriptada, nunca teléfonos celulares. Y por eso la iglesia San Cayetano, el templo que construyó para su redención, fue el único lugar permanente en su vida de fugitivo. Era el único espacio donde Heriberto Lascano podía ser él mismo, donde podía arrodillarse sin miedo, donde podía confesar sin consecuencias, donde podía creer aunque fuera por 1 hora cada domingo que Dios todavía lo escuchaba. Pero Dios estaba llevando cuentas, y la cuenta de Heriberto Lascano estaba a punto de cerrarse. La iglesia San Cayetano no era la única propiedad de Heriberto Lascano. Era simplemente la más visible, la más simbólica, la única que llevaba su nombre grabado en mármol. El resto de su imperio inmobiliario permanecía oculto bajo capas de testaferros, empresas fantasma y familiares prestanombres. La propiedad más importante era el rancho La Parota, ubicado en Progreso, Coahuila, 1,200 hectáreas de tierra semidesértica, rodeada de alambrado de púas y vigilancia armada permanente. Desde el aire parecía un rancho ganadero común. Establos, corrales, caballos, ganado. Pero bajo tierra existía una red de búnkers conectados por túneles reforzados con concreto. Arsenales completos con lanzagranadas, rifles, Barrett calibre 50, chalecos antibalas de grado militar, sistemas de comunicación satelital, generadores de energía autónomos, provisiones para resistir sitios prolongados. Según investigaciones posteriores a su muerte, La Parota funcionaba como centro de operaciones Z en Coahuila. Ahí se planeaban secuestros. Ahí se interrogaba con tortura a enemigos capturados. Ahí se entrenaba a sicarios nuevos. Los establos no solo guardaban caballos, guardaban vehículos blindados. Los corrales no solo contenían ganado, contenían prisioneros esperando ejecución o reclutamiento forzado. Era la fortaleza principal de Heriberto, su castillo medieval moderno. Y la ironía brutal es que moriría a menos de 5 kilómetros de ahí, en un campo de béisbol, jugando como si fuera un hombre común. Pero Heriberto mantenía propiedades adicionales dispersas estratégicamente. Una casa de seguridad en Pachuca a 10 minutos de la iglesia San Cayetano. Estructura modesta desde afuera. Bardas, altas ventanas con rejas, apariencia de residencia clase media. Por dentro búnker fortificado, paredes reforzadas con placas de acero, puertas blindadas, cámaras de vigilancia conectadas a monitores en cada habitación. Túnel de escape que llevaba a un garaje subterráneo con vehículos listos para huida inmediata.
Esta casa era su refugio espiritual. Cuando necesitaba estar cerca de su iglesia, cerca de su redención arquitectónica, se escondía ahí. Pasaba noches enteras mirando monitores de seguridad rifle de asalto, al lado de la cama rosario en una mano y radio encriptada en la otra. Investigaciones de la PGR documentaron al menos 4 apartamentos en Ciudad de México, comprados bajo nombres de familiares. Edificios residenciales de clase media alta, nada ostentoso, nada que llamara atención. Heriberto había aprendido la lección que destruyó a narcos anteriores: el lujo visible te mata. Pablo Escobar con su hacienda Nápoles. Los Arellano Félix con sus mansiones en Tijuana. Todos exhibieron riqueza, y todos cayeron. Heriberto era diferente. Vivía como soldado, no como rey. Dormía en colchones militares en casas de seguridad rotativas. Comía comida simple preparada por cocineros de confianza que probaban cada plato antes que él. Usaba ropa común comprada en tiendas departamentales. El único lujo que se permitió fue la iglesia. Y ese lujo no era para disfrutarlo. Era para salvar su alma. Reportes de inteligencia estadounidense sugieren que los Zetas también mantenían propiedades en Texas. Casas suburbanas en McAllen, Laredo, Houston. Compradas a través de ciudadanos americanos prestanombres. Usadas para almacenar drogas, ocultar ganancias y servir como refugios de emergencia si México se volvía insostenible. Pero Heriberto nunca usó esas propiedades. Nunca cruzó la frontera después de convertirse en líder Z. Sabía que el momento en que pisara territorio estadounidense, lo arrestarían. $5 millones de recompensa garantizaban traición inmediata. Prefería vivir como fugitivo en México que como prisionero en Estados Unidos. Entonces su mundo se redujo a un circuito infinito de casas de seguridad, ranchos fortificados y la única constante, la iglesia San Cayetano. El templo que visitaba cuando la paranoia no era insoportable. El lugar donde se arrodillaba creyendo que Dios todavía escuchaba las oraciones de un asesino en masa. Y cada noche en cada búnker diferente, Heriberto se acostaba con la misma pregunta torturándolo. ¿Sería suficiente la iglesia? ¿Bastarían las misas dominicales? ¿Se podía realmente comprar el perdón de Dios con mármol italiano y pan de oro alemán? La respuesta llegó el 7 de octubre de 2012. Y la respuesta fue no. Porque mientras Heriberto construía fortalezas en la tierra, no pudo construir defensa contra el destino. Mientras acumulaba propiedades en 3 estados y planeaba más, no pudo comprar un segundo adicional de vida cuando las balas lo encontraron. Y la mayor ironía de todas, el hombre que construyó una iglesia para la eternidad, terminó sin tumba conocida. El hombre que grabó su nombre en mármol sagrado terminó siendo un cadáver robado sin lugar final de descanso. Mientras la iglesia San Cayetano se elevaba ladrillo a ladrillo hacia el cielo, los cuerpos se acumulaban bajo la tierra de México. La primera masacre que colocó a Heriberto Lascano en la categoría de crímenes contra la humanidad ocurrió en agosto de 2010 en San Fernando, Tamaulipas. 72 migrantes centroamericanos, hombres, mujeres, algunos apenas adolescentes, viajaban en autobuses desde Honduras, El Salvador, Guatemala, rumbo al sueño americano. Fueron interceptados en un retén falso montado por sicarios zetas disfrazados de policía federal. Los bajaron de los autobuses, los llevaron a un rancho abandonado a las afueras de San Fernando, y ahí les hicieron la propuesta que los zetas hacían a todos los migrantes capturados: trabajen para nosotros o mueran. Según el testimonio del único sobreviviente, un ecuatoriano de 18 años que se hizo pasar por muerto, la mayoría se negó. No habían viajado 4.000 kilómetros huyendo de la pobreza para convertirse en sicarios de un cártel mexicano. Querían llegar a Estados Unidos, querían trabajar honestamente, querían enviar dinero a sus familias. Los zetas los ejecutaron a todos. 72 tiros en la nuca. Uno por uno. Metodología militar. Sin emoción, sin sadismo innecesario. Solo eficiencia fría. Los cuerpos quedaron apilados en una bodega del rancho. El ecuatoriano, herido pero vivo, logró escapar arrastrándose durante kilómetros hasta encontrar un retén militar real. Llevó a las autoridades al lugar. El 24 de agosto de 2010, elementos de la Marina descubrieron los 72 cadáveres. La noticia dio la vuelta al mundo. CNN, BBC, Al Jazeera. México había visto violencia del narco antes, pero nunca una ejecución masiva de migrantes inocentes. La comunidad internacional exigió justicia. El gobierno mexicano prometió investigar. Pero antes de que terminara la investigación, ocurrió algo peor. En abril de 2011, también en San Fernando, la Marina descubrió 47 fosas clandestinas.
Cavaron. Extrajeron 193 cuerpos. Algunos llevaban meses enterrados, otros semanas. Bolsas negras de plástico. Restos humanos en diferentes estados de descomposición. Hombres, mujeres, jóvenes, ancianos. Identificación imposible en muchos casos debido al estado de los restos. La investigación reveló que eran pasajeros de autobuses de líneas comerciales que cruzaban Tamaulipas. Los Zetas montaban retenes, detenían los autobuses, revisaban documentos. Aquellos que parecían migrantes centroamericanos o que no podían pagar cuotas de extorsión eran bajados del autobús, desaparecidos, ejecutados, enterrados en fosas que los Zetas cavaban con maquinaria pesada en ranchos controlados por la organización. 193 vidas borradas. 193 familias que nunca supieron qué pasó con sus seres queridos. Madres esperando llamadas que nunca llegaron. Hijos preguntando por qué papá no regresó del viaje. Esposas sin respuesta, sin cuerpo, sin clausura. Y Heriberto Lascano, como líder supremo de los Zetas, era el responsable directo de cada una de esas muertes. Puede que no apretara los gatillos personalmente, pero creó el sistema. Entrenó a los sicarios. Ordenó la estrategia de control territorial mediante terror absoluto. Autorizó la política de «trabaja para nosotros o muere». Cada cuerpo en esas fosas era producto de su arquitectura del horror. Pero San Fernando no fue la única masacre. El 25 de agosto de 2011, un comando Z entró al Casino Royal en Monterrey, Nuevo León en pleno día. 35 sicarios, armados con rifles de asalto y bidones de gasolina, bloquearon las salidas del casino. Rociaron gasolina en la entrada, en las mesas de juego, en las máquinas tragamonedas. Prendieron fuego y esperaron afuera mientras el edificio ardía. 52 personas murieron quemadas vivas. Empleados del casino, clientes, personas jugando slots, meseras sirviendo bebidas, seguridad privada. Algunos intentaron escapar por ventanas y murieron en el intento. Otros quedaron atrapados en baños, en escaleras, en rincones donde el fuego los alcanzó. El olor a carne quemada se sintió en un radio de 5 cuadras. El motivo: el dueño del casino se había negado a pagar derecho de piso. Los Zetas exigían $50,000 mensuales. El dueño, creyendo que tenía protección de autoridades locales, se negó. Los Zetas enviaron el mensaje más claro posible: nadie se niega. Y el mensaje se envió con 52 inocentes carbonizados. Pero quizás la masacre más brutal ocurrió en Allende, Coahuila, en marzo de 2011. Un pueblo pequeño tranquilo de aproximadamente 20,000 habitantes. En el transcurso de 3 días, los Zetas atacaron sistemáticamente el pueblo completo, como represalia por una supuesta traición de un operador local que estaba cooperando con la DEA. Quemaron más de 150 casas. No casas vacías, casas con familias dentro. Rociaban gasolina, prendían fuego y disparaban a quien intentaba escapar. Secuestraron a familias completas. Las metieron en camionetas. Desaparecieron. Hasta el día de hoy, más de 300 personas de Allende siguen oficialmente desaparecidas. 300. En un pueblo de 20,000 habitantes. Testimonios de sobrevivientes describen escenas apocalípticas. Calles completas en llamas. Gritos que duraban horas. Sicarios casa por casa buscando a cualquiera relacionado con el traidor. Niños de 5 o 6 años desaparecidos junto con sus padres. Abuelos ejecutados en sus salas. El pueblo quedó marcado para siempre. Muchos residentes huyeron y nunca regresaron. Allende se convirtió en pueblo fantasma parcial, recordatorio permanente de lo que los Zetas eran capaces de hacer. Y estas son solo las masacres documentadas, las que llegaron a medios internacionales, las que forzaron investigaciones gubernamentales. Pero según análisis de organizaciones de derechos humanos, como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, los Zetas fueron responsables de al menos 3,000 ejecuciones, documentadas entre 2010 y 2012. 3,000. Y esas son solo las que tienen evidencia forense o testimonial. El número real probablemente duplica o triplica esa cifra. Fosas clandestinas no descubiertas, cuerpos disueltos en ácido, personas desaparecidas cuyos restos nunca se encontrarán, migrantes ejecutados en el desierto, enemigos enterrados en ranchos privados. Para poner en perspectiva internacional, en su peor año, las FARC de Colombia ejecutaron aproximadamente 1,200 personas. Los Zetas superaron esa cifra en menos de 2 años. ISIS, en sus inicios en Siria, fue comparado con los Zetas por el nivel de brutalidad sistemática. Amnistía Internacional publicó un reporte en 2011 titulado México.
Los Zetas representan una amenaza a la seguridad humana comparable con grupos terroristas internacionales. Y el hombre responsable de todo ese horror pasaba sus domingos arrodillado en una iglesia que él mismo construyó, rezando el rosario esperando que Dios perdonara lo imperdonable. La hipocresía no era solo moral, era arquitectónica. Cada vitral de San Cayetano fue pagado con dinero de migrantes ejecutados. Cada ladrillo del altar bañado en oro fue financiado con extorsiones a familias aterrorizadas. El mármol italiano reflejaba luz filtrada por ventanas compradas con sangre de inocentes quemados vivos. Y Heriberto Lascano creía genuinamente que Dios no llevaba esas cuentas, que el balance final sería positivo, que la iglesia pesaría más que las masacres. Estaba por descubrir que Dios no negocia con arquitectura. Lo que separaba a los Zetas de otros cárteles no era solo la brutalidad, era la sistematización del horror. Heriberto Lascano aplicó metodología militar a cada aspecto del crimen organizado. Convirtió el secuestro, la extorsión y el asesinato en procesos industriales, con estructura corporativa, métricas de eficiencia y departamentos especializados. El reclutamiento forzado operaba como servicio militar obligatorio del crimen. Comandos Z entraban a pueblos rurales de Veracruz, Tamaulipas, San Luis Potosí. Identificaban jóvenes entre 15 y 25 años. Los subían a camionetas a punta de rifle. Los llevaban a campos de entrenamiento clandestinos instalados en ranchos remotos. Ahí comenzaba la transformación de civil a sicario. El entrenamiento duraba entre 4 y 8 semanas según testimonios de desertores que lograron escapar y declararon ante autoridades. Ejercicio físico extremo desde las 5 de la mañana, marchas con peso bajo sol de 40 grados, manejo de armas, AK-47, AR-15, lanzagranadas explosivos improvisados, tácticas de emboscada y combate urbano, y la parte más brutal, de sensibilización psicológica. Los instructores exmilitares veteranos forzaban a los reclutas a ejecutar prisioneros, primero con armas de fuego a distancia, luego con machetes de cerca, después con métodos más lentos y crueles. La lógica era simple: un sicario que duda un segundo en apretar el gatillo es un sicario muerto. Había que eliminar cualquier rastro de empatía, cualquier fragmento de humanidad que pudiera interferir con la misión. Aquellos que se negaban a matar eran ejecutados inmediatamente frente al grupo como advertencia. Sus cuerpos quedaban tirados en el campo de entrenamiento durante días como recordatorio visual. Nadie se negaba 2 veces, y aquellos que sobrevivían el entrenamiento salían transformados. Ya no eran los jóvenes campesinos que habían sido secuestrados, eran máquinas de matar con uniformes negros y códigos numéricos. Para 2011 los Zetas habían reclutado forzosamente a más de 1.500 jóvenes mediante este sistema. 1.500 que nunca tuvieron opción, que fueron arrancados de sus familias, convertidos en criminales y condenados a vida de violencia o muerte temprana. Pero el reclutamiento era solo una parte del sistema. La verdadera innovación de los Zetas fue la industrialización de la crueldad como herramienta de propaganda. Fueron los primeros en usar videos de ejecuciones como guerra psicológica sistemática. No eran grabaciones amateurs espontáneas. Eran producciones deliberadas con iluminación, ángulos de cámara, edición básica. Decapitaciones grabadas en alta definición. Desmembramientos con motosierras filmados desde múltiples perspectivas. Confesiones forzadas de enemigos capturados antes de ser ejecutados. Todo subido a Internet, distribuido en blogs del narco, enviado directamente a cárteles rivales como advertencia. El objetivo no era solo matar enemigos, era aterrorizar comunidades enteras para que la resistencia fuera impensable. Y funcionó. Pueblos completos en Tamaulipas y Coahuila se vaciaron. Residentes huyendo con lo puesto, dejando casas, negocios, tierras. Prefiriendo pobreza en otro estado, sobrevivir bajo control Z. Los narcomensajes se volvieron firma característica. Cadáveres decapitados colgados de puentes con cartulinas escritas a mano. Esto les pasa a los que trabajan para el Golfo. Cuerpos desmembrados dejados frente a presidencias municipales con mensajes amenazando alcaldes. Cabezas dentro de hieleras abandonadas en avenidas principales durante hora pico para maximizar impacto psicológico. La extorsión se industrializó completamente. Los Zetas dividieron territorios en plazas con gerentes asignados. Cada gerente tenía cuota mensual de extorsión que debía cumplir. Listas detalladas de negocios, restaurantes, bares, gasolineras, tiendas, farmacias, clínicas, escuelas privadas. Cada uno pagaba según tamaño e ingresos estimados. Desde 500 pesos mensuales para tienditas hasta 50,000 pesos para cadenas comerciales.
El sistema era tan eficiente que los Zetas emitían recibos, comprobantes escritos a mano confirmando pago mensual de derecho de piso. Negocios que pagaban recibían protección contra otros criminales. Negocios que se negaban amanecían quemados o con dueños ejecutados. No había negociación. No había excepciones, según análisis económicos de la PGR para 2011. Los Zetas generaban aproximadamente $150 millones anuales solo de extorsión. 150 millones extraídos de pequeños comerciantes, restaurantes familiares, tiendas de barrio. Gente trabajadora pagando tributo a una organización criminal que los aterrorizaba sistemáticamente. Y luego estaba el tráfico humano convertido en línea de ensamblaje. Migrantes centroamericanos capturados en masa en retenes falsos. Separados por categorías: hombres jóvenes para reclutamiento forzado, mujeres para prostitución, personas con familias en Estados Unidos para extorsión por rescate. Cada categoría procesada eficientemente. Llamadas a familiares exigiendo $5,000 a $15,000. Plazos de 72 horas. Si no pagaban, ejecución. Simple directo industrial. Estimaciones conservadoras sugieren que los Zetas secuestraron aproximadamente 20,000 migrantes centroamericanos entre 2008 y 2012. 20,000 personas cuyo único crimen fue intentar cruzar México buscando mejor vida. De esos 20,000, según investigaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al menos 3,000 fueron ejecutados por falta de pago de rescate. 3,000 migrantes asesinados por no tener dinero. Y todo este sistema, toda esta maquinaria de terror industrializado, operaba bajo liderazgo directo de Heriberto Lascano. Él aprobaba estrategias, él asignaba territorios, él promovía comandantes eficientes, él ordenaba ejecuciones ejemplares. Y cada domingo que podía se arrodillaba en San Cayetano, miraba el altar bañado en pan de oro que había comprado con ganancias de ese sistema, y rezaba pidiendo perdón. La contradicción no lo destruía. La contradicción era su manera de sobrevivir. Porque aceptar la verdad completa, aceptar que era responsable de miles de muertes y sufrimiento incalculable, habría significado aceptar que era irredimible. La Iglesia era su negación arquitectónica, su manera de decirse a sí mismo que todavía era humano, que todavía merecía salvación. Pero los ladrillos de San Cayetano no podían gritar, y si pudieran gritarían los nombres de cada víctima que pagó por su construcción. La iglesia San Cayetano fue inaugurada oficialmente en 2010 con una misa solemne celebrada por el párroco local. Nadie sabía entonces quién había financiado la construcción. La placa de mármol estaba ahí visible con el nombre completo, Heriberto Lascano Lascano. Pero en Pachuca ese nombre no significaba nada todavía. No había fotografías públicas del líder de los Zetas. No había rostro asociado. Solo rumores vagos sobre un comandante fantasma que controlaba el cártel más brutal de México desde las sombras. Entonces la iglesia funcionó durante meses como cualquier templo católico. Misas dominicales, bautizos, bodas, primeras comuniones, familias entrando a rezar sin saber que cada ladrillo bajo sus pies había sido pagado con dinero de secuestros, que cada vitral por donde entraba la luz había sido comprado con ganancias de extorsión, que el altar donde el sacerdote elevaba la hostia consagrada había sido bañado en oro financiado por masacres. Heriberto asistía ocasionalmente, siempre de incógnito, ropa civil simple, gorra de béisbol, lentes oscuros. Se sentaba en bancas del fondo, nunca adelante donde llamara atención. Observaba en silencio, escuchaba el sermón, se arrodillaba cuando todos se arrodillaban, comulgaba cuando había oportunidad. Y según testimonios nunca confirmados de personas que afirman haberlo visto a veces, lloraba durante la consagración. Lloraba el hombre responsable de miles de muertes. Lloraba mirando el altar que él mismo había construido. Lloraba creyendo que sus lágrimas en ese espacio sagrado tenían valor redentor. Pero todo cambió cuando la identidad del donante se hizo pública. En 2011, después de la masacre de San Fernando, con 193 cuerpos, medios nacionales comenzaron a investigar el patrimonio de líderes Zeta. Periodistas de Proceso y Reforma rastrearon propiedades, empresas fantasma, familiares, prestanombres. Y descubrieron la iglesia. Descubrieron que el hombre cuyo nombre estaba grabado en la entrada de San Cayetano era el mismo hombre con recompensa de $5 millones. El mismo responsable de las peores masacres en la historia moderna de México. El fundador de los Zetas. El escándalo estalló inmediatamente. Residentes de Pachuca organizaron protestas frente a la iglesia.
carteles con fotografías de las víctimas de San Fernando, mantas exigiendo que se cerrara el templo, familias que habían bautizado a sus hijos ahí sintiéndose violadas, contaminadas, cómplices involuntarios del horror. ¿Cómo podían haber rezado en un lugar construido con dinero de la muerte? ¿Cómo podían haber comulgado en un altar financiado por el sufrimiento? La Arquidiócesis de Pachuca enfrentó presión insoportable. Organizaciones de derechos humanos exigían que devolvieran el dinero. Pero aquí en Los Zetas no emiten facturas. No hay cuenta bancaria oficial del crimen organizado. El dinero ya estaba convertido en estructura física. En mármol, en vitrales, en pan de oro. Debates teológicos surgieron en medios católicos. ¿Puede una iglesia construida con dinero sucio ser consagrada? ¿Puede Dios habitar un espacio financiado por el mal absoluto? Sacerdotes y obispos opinaron en ambas direcciones. Algunos argumentaban que la iglesia debía cerrarse y demolerse como acto de justicia simbólica. Otros defendían mantenerla abierta, argumentando que el edificio mismo no tiene culpa del origen de su financiamiento. La arquidiócesis tomó una decisión salomónica, mantener la iglesia abierta, pero remover la placa con el nombre de Heriberto Lascano. En 2015, 3 años después de su muerte, trabajadores llegaron una madrugada. Quitaron la placa de mármol blanco, dejaron un hueco rectangular en la pared. Guardaron la placa en algún almacén diocesano como evidencia histórica de la vergüenza. Y la iglesia continuó funcionando sin el nombre de su benefactor. Pero los feligreses sabían. Todo Pachuca sabía. San Cayetano quedó marcada para siempre como la iglesia del Lasca. Asistencia bajó drásticamente. Familias preferían manejar kilómetros adicionales para ir a otros templos antes que entrar a San Cayetano. Algunos reportaban sentir energía oscura dentro de la nave. Otros simplemente no soportaban la hipocresía arquitectónica de rezar en un espacio construido sobre tanto sufrimiento. Testimonios anónimos de sacerdotes que sirvieron en San Cayetano, después del escándalo, describen experiencias perturbadoras. Uno reportó escuchar llantos inexplicables en el confesionario que Heriberto usaba. Otro afirmó sentir presencia opresiva cerca del altar, cuando estaba solo preparando misa. Otro más renunció después de 6 meses diciendo que ese lugar carga peso espiritual insoportable. Puede ser sugestión. Puede ser culpa colectiva manifestándose como fenómeno psicológico, o puede ser que hay lugares que quedan manchados permanentemente por el origen de su existencia, porque cada centímetro cuadrado de San Cayetano existe gracias al sufrimiento. El mármol italiano bajo los pies de los feligreses fue comprado con rescates no pagados, que resultaron en ejecuciones. Los vitrales que filtran luz de colores fueron financiados con extorsiones a familias aterrorizadas. El altar bañado en oro fue posible gracias a toneladas de cocaína movidas, mientras migrantes morían en fosas. Los confesionarios donde la gente busca absolución fueron tallados con dinero de un hombre que creía poder comprar su propia absolución. Y lo más brutal, funcionó parcialmente. La iglesia le dio a Heriberto exactamente lo que buscaba. No perdón de Dios, eso es imposible de medir. Pero sí paz mental temporal. Esos momentos arrodillado frente al altar. Esas horas donde podía creer que era más que un asesino en masa, que era también un hombre de fe, un constructor de templos, un benefactor de la comunidad. La iglesia fue su negación arquitectónica, su manera de mentirse a sí mismo, su refugio psicológico en un mundo donde era el monstruo más buscado de México. Pero los edificios no otorgan perdón, los ladrillos no limpian conciencias, y el oro no compra entrada al cielo. San Cayetano sigue en pie hoy. Funciona como parroquia activa, misas dominicales, sacramentos, pero con asistencia limitada y reputación permanentemente dañada. Es un monumento involuntario a la hipocresía más brutal, la creencia de que puedes masacrar miles y luego construir un templo que equilibre la balanza. Es el testigo silencioso de que Heriberto Lascano intentó comprar a Dios y fracasó. 7 de octubre de 2012. Progreso, Coahuila. 4:30 de la tarde. Heriberto Lascano. Lascano, líder supremo de los Zetas, el hombre con recompensa de $5 millones sobre su cabeza, el arquitecto de las peores masacres en la historia moderna de México, estaba jugando béisbol, no en búnker fortificado, no en operativo militar, no en junta estratégica con comandantes, jugando béisbol en un campo público del municipio de Progreso, a menos de 5 kilómetros de su rancho La Parota. Estaba con un grupo pequeño, 8 o 10 personas. Algunos sicarios de confianza, otros amigos de juventud, ropa deportiva común,
gorras de béisbol, guantes, bate de aluminio. Tarde dominical normal en apariencia. Heriberto jugaba jardinero derecho. Sonreía, bromeaba entre innings. Por esas horas podía pretender que era un hombre común disfrutando domingo con amigos. Pero la paranoia nunca descansa completamente. 2 camionetas estacionadas cerca del campo con motores encendidos. Sicarios armados vigilando desde la distancia. Radios encriptadas monitoreando frecuencias policiales. Sistema de alerta temprana si detectaban movimiento militar sospechoso. El sistema falló. Una patrulla de la Marina Mexicana circulaba por Progreso, realizando rondines de rutina. Notaron las camionetas con placas sobrepuestas. Notaron hombres con bultos sospechosos bajo camisas que obviamente ocultaban armas. Decidieron investigar. Se acercaron al campo de béisbol. Los sicarios reaccionaron inmediatamente. Abrieron fuego. La Marina respondió. El tiroteo estalló en segundos. Heriberto corrió hacia las camionetas. Otros sicarios intentaron cubrirlo. Intercambio de disparos a menos de 50 metros. Rifles de asalto contra rifles de asalto. El sonido de las detonaciones rebotando en estructuras metálicas del campo. Casquillos cayendo sobre tierra del diamante de béisbol. Proyectiles de alto calibre impactaron a Heriberto en tórax y abdomen. Cayó a 20 metros de las camionetas. Los sicarios siguieron disparando mientras retrocedían. La Marina avanzó. 2 sicarios murieron en el enfrentamiento. Los demás huyeron en las camionetas. Heriberto Lascano quedó tendido en el suelo sangrando muriendo a metros de home plate. Elementos de la Marina se acercaron con precaución. Revisaron el cuerpo. Sin identificación oficial. Sin documentos. Pero las características físicas coincidían con descripciones de inteligencia aproximadamente 1,80 m de estatura. Complexión robusta, cicatriz en brazo izquierdo de herida antigua, tatuaje pequeño en hombro derecho. Lo trasladaron a la funeraria local, PAX, en Sabinas, Coahuila. Tomaron huellas dactilares, las enviaron a bases de datos federales. La respuesta llegó horas después y confirmó lo impensable: las huellas correspondían a Heriberto Lascano. Lascano Z3, fundador y líder supremo de los Zetas. El hombre más buscado de México estaba muerto. La noticia explotó en medios nacionales e internacionales esa misma noche. CNN Breaking News, headline en New York Times, BBC, reportando desde Ciudad de México. El gobierno mexicano organizó conferencia de prensa urgente. El secretario de Marina confirmó la identidad mediante huellas dactilares. Mostró fotografías del cadáver, rostro cubierto parcialmente por respeto pero reconocible. Declaró victoria en la guerra contra el narco. México respiró colectivamente. Los Zetas habían aterrorizado al país durante años. San Fernando Allende, Casino Royal, miles de ejecuciones, decenas de miles de desaparecidos. Y ahora su líder estaba muerto. Ejecutado por la Marina en enfrentamiento. Justicia finalmente. Pero la historia no terminó ahí. Madrugada del 8 de octubre. Aproximadamente 2 de la mañana. La funeraria PAX, en Sabinas, estaba cerrada. Un empleado de guardia nocturno. El cuerpo de Heriberto Lascano en una plancha metálica refrigerada, esperando autopsia completa programada para el día siguiente. Comando armado llegó en 3 camionetas. Entre 30 y 40 hombres según testimonios posteriores. Fuertemente armados con rifles de asalto, chalecos tácticos, uniformes negros sin insignias. Rodearon la funeraria en formación militar perfecta. Bloquearon calles adyacentes. Cortaron líneas telefónicas. Entraron a la funeraria con explosivos menores que volaron la puerta principal. El empleado de guardia fue sometido a punta de rifle. Le ordenaron mostrar dónde estaba el cuerpo. Los llevó a la morgue improvisada. Abrieron el refrigerador. Extrajeron el cadáver de Heriberto Lascano. La operación duró 15 minutos. Precisión militar. Sin pánico, sin violencia innecesaria. Cargaron el cuerpo en una de las camionetas. Se retiraron en formación. Desaparecieron en la oscuridad de Coahuila. Para cuando autoridades llegaron alertadas por vecinos que escucharon explosiones, el comando ya llevaba kilómetros de ventaja. Bloquearon carreteras, desplegaron retenes, helicópteros con cámaras térmicas rastreando. Nada. El cuerpo de Heriberto Lascano se había esfumado. El gobierno mexicano enfrentó humillación internacional. ¿Cómo era posible que el cadáver del narcotraficante más importante del país fuera robado de una funeraria? ¿Dónde estaba la seguridad? ¿Por qué no había custodia militar del cuerpo? Las preguntas eran válidas y devastadoras. El gobierno intentó controlar el daño afirmando que las huellas dactilares ya habían confirmado identidad.
que tenían muestras de ADN guardadas, que no había duda de que era Heriberto Lazcano. Pero sin cuerpo, sin autopsia completa, sin evidencia física final, surgieron teorías conspirativas. ¿Y si no era realmente él? ¿Y si usó un doble? ¿Y si Heriberto Lazcano sigue vivo escondido en algún lugar de México o Centroamérica? Las teorías eran improbables pero imposibles de refutar completamente sin cadáver. Y esa ambigüedad le otorgó a Heriberto algo que probablemente nunca buscó: inmortalidad mítica. El narco que ni siquiera muerto pudo ser capturado completamente. Pero la explicación más probable, según análisis de expertos en cárteles, es simple. Los Zetas rescataron el cuerpo de su líder para darle sepultura digna en ubicación secreta y evitar que el gobierno mexicano exhibiera el cadáver como trofeo. Querían enterrarlo en sus términos, en lugar elegido por la organización, probablemente en algún rancho remoto de Coahuila o Tamaulipas. Ceremonia privada con comandantes de alto rango. Tumba sin marcador. Ubicación conocida solo por círculo interno de confianza absoluta. Esa tumba nunca ha sido encontrada. Heriberto Lazcano no tiene lugar oficial de descanso. No hay lápida con su nombre. No hay sitio donde familiares puedan llevar flores. El hombre que construyó una iglesia con su nombre grabado en mármol terminó en fosa anónima en algún lugar del desierto mexicano. La ironía es tan brutal que duele. Construyó monumento arquitectónico para la eternidad. Quiso que su nombre permaneciera visible en piedra sagrada para siempre. Y terminó sin tumba conocida, sin marcador, sin lugar en la tierra. Las consecuencias de su muerte fueron inmediatas y catastróficas para los Zetas. La organización se fragmentó en guerra interna por liderazgo. Miguel Ángel Treviño, Morales Z40, asumió control temporalmente, pero enfrentó desafíos constantes. Comandantes regionales se independizaron. Surgió Zetas Vieja Escuela como facción separatista. Después Cártel del Noreste como otro fragmento. La violencia se multiplicó. Porque cuando un cártel unificado se fragmenta, cada facción pelea contra todas las demás por territorio, por rutas, por plazas. Coahuila. Tamaulipas, Nuevo León se convirtieron en campos de batalla entre Zetas rivales. Más masacres, más desaparecidos, más terror. El daño antropológico que dejó Heriberto Lazcano es incalculable. Entre 2006 y 2012, México sufrió aproximadamente 70,000 muertes relacionadas con guerra contra narco. Los Zetas fueron responsables de al menos 10,000 de esas muertes directamente, 10,000 vidas terminadas, pero además 27,000 desaparecidos oficiales en ese mismo periodo. Comunidades enteras desplazadas, pueblos abandonados, generación completa de niños creciendo con trauma de guerra. Es un daño que tardará décadas en sanar, tal vez generaciones. Y mientras México sangraba, mientras familias lloraban desaparecidos, mientras fosas clandestinas seguían descubriéndose años después de su muerte, la iglesia San Cayetano permanecía en pie. Testigo silencioso. Monumento involuntario a la hipocresía más brutal. El imperio inmobiliario que Heriberto construyó se desmoronó gradualmente. El rancho La Parota fue confiscado por el gobierno mexicano. Quedó abandonado. Saqueadores vandalizaron las estructuras. Los búnkers subterráneos fueron sellados. La casa de seguridad en Pachuca fue intervenida y convertida en evidencia forense. Los apartamentos en Ciudad de México fueron rastreados, incautados, investigados. Estimaciones conservadoras sugieren que el patrimonio de Heriberto Lazcano alcanzaba $500 millones entre propiedades, cuentas bancarias, fantasma y activos ocultos. 500 millones acumulados en 15 años de terror sistemático. El gobierno mexicano logró incautar aproximadamente 100 millones. El resto desapareció en la estructura Z repartido entre comandantes, escondido en testaferros imposibles de rastrear. Pero todo ese dinero, todas esas propiedades, todo ese imperio construido sobre sangre, no le dio a Heriberto Lazcano lo único que realmente buscaba: redención. Murió como vivió, violentamente, huyendo, rodeado de sicarios, en territorio que controlaba mediante terror. Y su cuerpo desapareció como desaparecieron miles de sus víctimas, sin tumba oficial, sin cierre, sin paz. La iglesia que construyó sigue funcionando, pero su nombre fue borrado de la placa, como si la institución quisiera olvidar que alguna vez aceptó dinero de sangre, como si remover mármol pudiera limpiar el origen del edificio. Heriberto Lazcano aprendió demasiado tarde la lección más antigua: no puedes construir tu camino al cielo sobre montañas de cadáveres. No puedes comprar perdón divino con arquitectura. No puedes equilibrar masacres con mármol italiano. Y cuando llegó su momento,
Ni la iglesia que construyó, ni el Dios al que rezaba, pudieron salvarlo de las balas que lo encontraron en un campo de béisbol un domingo de octubre. Piensen en el arco completo de esta historia. Un niño nacido en la pobreza absoluta del campo mexicano el día de Navidad. Reclutado por el ejército a los 17 años buscando escape de la miseria. Entrenado por Estados Unidos en tácticas de contrainsurgencia para combatir el narcotráfico. Desertó y usó ese entrenamiento para fundar la organización criminal más brutal del hemisferio occidental. Acumuló fortuna de $500 millones mediante secuestro, extorsión, narcotráfico y terror sistemático. Fue responsable directo de miles de ejecuciones y decenas de miles de desapariciones, y creyó que podía comprar el perdón de Dios construyendo una iglesia. La pregunta que define su existencia es simple y devastadora. ¿Puede un asesino en masa redimirse mediante arquitectura sagrada? La Iglesia San Cayetano responde esa pregunta todos los días. Sigue en pie pero marcada para siempre. Su nombre fue borrado de la placa de mármol, pero no de la memoria colectiva de Pachuca. Los feligreses rezan ahí pero con conocimiento del origen maldito del edificio. El altar bañado en oro sigue brillando, pero ese brillo no puede ocultar que cada gramo fue comprado con sangre de inocentes. Heriberto Lascano construyó su iglesia. Grabó su nombre en piedra. Pagó millones por vitrales mármol pan de oro. Se arrodilló frente al altar que financió. Rezó pidiendo perdón. Comulgó creyendo que Dios aceptaría su ofrenda arquitectónica. Y terminó sin tumba conocida. Sin lugar de descanso. Sin lápida con su nombre. El hombre que quiso inmortalizar su nombre en templo sagrado, desapareció en fosa anónima del desierto mexicano. Su cuerpo fue robado por sus propios sicarios y enterrado en ubicación que permanece secreta 11 años después de su muerte. La ironía final es brutal y perfecta. Construyó monumento para la eternidad, pero su propio cuerpo no tiene monumento. Quiso que Dios viera su nombre en mármol, pero terminó invisible hasta en la muerte. Buscó redención en ladrillo y oro, pero recibió olvido forzado. Porque hay una verdad que Heriberto Lascano nunca entendió. El perdón no se compra. La redención no se construye. La justicia divina no negocia con mármol italiano ni pan de oro alemán. No importa cuántas iglesias levantes. No importa cuántos altares bañes en oro. No importa cuántas veces te arrodilles. Si tus manos están manchadas con sangre de miles, ninguna cantidad de arquitectura sagrada las limpiará. Heriberto Lascano pasó 15 años construyendo dos cosas simultáneamente, un imperio de terror y un templo de redención. Creyó que podían coexistir, que podía masacrar de día y rezar de noche, que el balance final sería neutral. Estaba equivocado. El legado real de Heriberto Lascano no es la Iglesia San Cayetano, es México fragmentado. Son 70,000 muertos en guerra contra el narco. Son 27,000 desaparecidos cuyas familias nunca tendrán cierre. Son comunidades enteras desplazadas por miedo. Es generación completa creciendo con trauma de violencia normalizada. Son los Zetas fragmentados en facciones que todavía pelean territorios con brutalidad heredada de su fundador. Ese es el precio real de su ambición. Ese es el costo que pagó México por el imperio de un hombre que creía poder comprar a Dios. Mientras grabo este video, la Iglesia San Cayetano sigue abierta. Misas cada domingo. Sacramentos ocasionales. Pero con asistencia limitada y reputación permanentemente manchada. Es recordatorio arquitectónico de que el dinero sucio no construye puentes al cielo. Solo construye monumentos a la hipocresía. Y en algún lugar del desierto de Coahuila o Tamaulipas, en fosa sin marcador, descansan los restos de Heriberto Lascano. El arquitecto de la redención imposible. El hombre que construyó templo para Dios, pero terminó sin lugar en la tierra. Si esta historia te impactó, si crees que merece ser conocida para entender el precio real del narcotráfico en México, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Dale like para que el algoritmo no entierre esta verdad. Comparte con quienes necesitan entender que el crimen organizado no es glamoroso. Es horror sistemático que destruye naciones completas. Déjame en los comentarios, ¿crees que una iglesia puede limpiar la conciencia de un asesino en masa? ¿O la Iglesia San Cayetano debería ser demolida como acto de justicia simbólica? El próximo video investigará a Miguel Ángel Treviño Morales Z40, el sucesor de Heriberto Lascano. Un hombre aún más brutal, si eso es posible. Un hombre que convirtió la crueldad en arte macabro. Suscríbete para no perdértelo, porque la historia de los Zetas no terminó con la muerte de su fundador.
solo se fragmentó en pesadillas más pequeñas que todavía persiguen a México. Y cada una de esas pesadillas nació del hombre que creyó poder construir su camino al paraíso con ladrillos comprados en el infierno. La historia de Heriberto Lascano y la Iglesia San Cayetano no es solo una historia criminal ordinaria. Es una tragedia humana profunda, una metáfora perfecta sobre el autoengaño del ser humano y una advertencia brutal sobre el precio que pagamos cuando intentamos separar las acciones de sus consecuencias, la moral de la realidad. Lo que más me obsesiona de esta historia no es el nivel de brutalidad de los Zetas, sino la capacidad de Heriberto Lascano para vivir con una contradicción gigantesca sin ser destruido desde adentro. Él podía ordenar la masacre de 72 migrantes por la mañana y luego arrodillarse en la iglesia esa misma noche para pedir perdón. Este es un fenómeno que los psicólogos llaman desconexión moral, la capacidad de desconectar las acciones de sus consecuencias morales. La Iglesia San Cayetano no era un lugar de redención. Era una herramienta psicológica para que Lascano mantuviera su autoimagen sin destruirse completamente. Al construir un templo magnífico, creó una barrera psicológica entre Heriberto el asesino y Heriberto el devoto. Cada vez que miraba los vitrales, el altar dorado no veía la sangre de las víctimas, solo veía la evidencia de su generosidad. Esta es una lección importante para todos nosotros. Los seres humanos tenemos una capacidad aterradora para justificar nuestras malas acciones. No necesitamos ser narcotraficantes para caer en esta trampa. En la vida cotidiana, ¿cuántos de nosotros engañamos en los negocios, pero donamos a la caridad para balancear el karma? ¿Cuántos tratamos mal a nuestras familias, pero hacemos voluntariado para sentirnos buenas personas? ¿Cuántos dañamos el medio ambiente, pero plantamos algunos árboles para compensar? Heriberto Lascano es la versión extrema de esta tendencia psicológica universal. No era más especial que nosotros en su capacidad de autoengaño, solo era más especial en la escala. La Iglesia San Cayetano representa una creencia peligrosamente errónea, que podemos compensar los pecados con acciones simbólicas, en lugar de cambiar realmente nuestro comportamiento. Lascano nunca dejó de matar después de construir la iglesia. De hecho, las masacres más terribles, San Fernando con 193 cuerpos, Casino Royal, con 52 personas quemadas vivas, Allende con 300 personas desaparecidas, todas ocurrieron durante o después de que la iglesia fue construida. La iglesia no cambió su comportamiento, solo le permitió continuar ese comportamiento sin tener que enfrentar la realidad moral de lo que estaba haciendo. Esta es una lección poderosa sobre la diferencia entre símbolos de redención y cambio real. En la sociedad moderna estamos rodeados de acciones simbólicas, empresas contaminantes, que patrocinan conferencias sobre cambio climático, políticos corruptos, que donan a hospitales, corporaciones que explotan trabajadores, pero tienen programas de responsabilidad social corporativa. La lección es, las acciones simbólicas no tienen valor si el comportamiento fundamental no cambia. Si estás dañando a otros, construir un templo o donar dinero no reduce ese daño. La redención real requiere 3 cosas. 1. Detener el comportamiento dañino. 2. Asumir responsabilidad por las consecuencias. 3. Reparar el daño de manera concreta y significativa para quienes fueron lastimados. Heriberto Lascano no hizo ninguna de estas cosas. Continuó matando, nunca asumió responsabilidad públicamente y compensó, construyendo un edificio que servía más a su ego que a sus víctimas. Una parte de mí siente compasión por el niño que Heriberto Lascano fue alguna vez. Nacido en pobreza extrema, sin oportunidades educativas, sin futuro más allá del trabajo brutal en el campo. El ejército parecía la única salida, una oportunidad para tener ingresos estables, aprender habilidades, escapar del ciclo generacional de pobreza. Pero millones de otros mexicanos nacieron en circunstancias similares o peores, y no se convirtieron en asesinos en masa. Este es el punto crucial. Las circunstancias explican, pero no justifican. La pobreza puede crear presión, pero los seres humanos aún tienen elección sobre cómo responder a esa presión. Lascano tuvo muchos puntos de inflexión. Cuando estaba en el ejército pudo haberse quedado y servido a su país. Cuando desertó pudo haber buscado trabajo legítimo con las habilidades militares que tenía. Incluso cuando se unió a los Zetas pudo haberlos dejado en cualquier momento durante los primeros años. Pero cada vez eligió el poder y el dinero sobre la moral. Y cada elección hizo que la siguiente fuera más fácil, hasta que se convirtió en responsable de miles de muertes. La lección para nosotros. Las circunstancias difíciles son una prueba, no una maldición.
Revelan nuestro carácter, no lo crean. Cada uno de nosotros debe ser responsable de nuestras elecciones, sin importar cuál sea nuestro punto de partida. Uno de los aspectos más trágicos de esta historia es que Heriberto Lascano, a pesar de tener $500 millones, propiedades en 3 países y control de vastos territorios, vivió como un prisionero. Nunca dormía en el mismo lugar 2 noches seguidas. No podía salir en público. No podía confiar en nadie fuera de un pequeño círculo. Vivía en miedo constante de traición, arresto o asesinato. Las mansiones millonarias que compró en República Dominicana estaban vacías porque no se atrevía a salir de México. La iglesia que construyó era el único lugar donde podía sentir un momento de paz. Pero incluso eso era una ilusión. Esta es una lección profunda sobre el valor real del éxito, logrado por medios ilegítimos. En la superficie, Lascano tenía todo: dinero, poder, influencia. Pero en realidad no tenía ninguna de las cosas que hacen que la vida valga la pena. Libertad, paz, relaciones genuinas, sueño tranquilo, conciencia limpia. En el mundo moderno constantemente recibimos el mensaje de que el éxito se mide por dinero y poder. Pero la historia de Lascano muestra la verdad opuesta. Ninguna cantidad de dinero puede compensar la pérdida de paz interior. Ningún poder puede reemplazar la capacidad de vivir sin miedo. Lección aplicable. Antes de perseguir cualquier objetivo, pregúntate: si logro esto por medios no éticos, ¿podré realmente disfrutarlo? La respuesta generalmente es no. El éxito construido sobre cimientos equivocados siempre requerirá vigilancia constante, siempre creará miedo de ser descubierto, siempre requerirá más mentiras para cubrir la mentira original. La forma en que murió Heriberto Lascano y lo que sucedió después es simbolismo perfecto para su vida. Murió jugando béisbol, una actividad normal, inofensiva, casi infantil. En ese momento no era un capo del narco, era solo un hombre jugando un juego. Este es un recordatorio de que sin importar qué personaje construyamos para nosotros mismos, sin importar cuán poderosos o peligrosos nos volvamos, al final seguimos siendo humanos frágiles, que pueden ser asesinados por balas en una tarde de domingo ordinaria. Pero la parte verdaderamente simbólica es el cuerpo robado. Lascano construyó una iglesia con su nombre grabado en mármol, creyendo que duraría para siempre. Pero su propio cuerpo, la única cosa material que verdaderamente le pertenecía, desapareció sin dejar rastro. La iglesia sigue en pie, pero su nombre fue borrado. Su cuerpo desapareció, pero el legado de crímenes permanece. Esta es la inversión perfecta de lo que él quería. Quería ser recordado como benefactor, pero es recordado como monstruo. Quería una tumba grandiosa, pero no tiene tumba alguna. La lección: no controlamos nuestro legado. La historia nos juzga basándose en acciones reales, no en intenciones declaradas. Puedes construir todos los monumentos que quieras para ti mismo, pero si tu vida está marcada por dañar a otros, eso es lo que será recordado. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta tragedia y aplicar a nuestras vidas? En lugar de vivir con personalidades divididas como Lascano, persona buena en la iglesia, monstruo en otro lugar, esfuérzate por ser la misma persona en todos los contextos. Tus acciones en el trabajo deben alinearse con los valores que proclamas en casa. La forma en que haces negocios debe reflejar la ética que enseñas a tus hijos. Esto requiere honestidad brutal contigo mismo sobre las diferencias entre lo que decimos y lo que hacemos. Cuando te das cuenta de que has hecho algo malo, no solo dones dinero o realices acciones simbólicas. Cambia el comportamiento fundamental. Si has tratado mal a los empleados, no solo des bonos a fin de año. Cambia cómo gestionas día a día. Si has hecho trampa en los negocios, no solo dones a caridad. Deja de hacer trampa y repara el daño que causaste. Si vienes de circunstancias difíciles, eso explica por qué ciertas elecciones parecen atractivas, pero no justifica elegirlas. Millones de otros enfrentan circunstancias similares o peores y eligen caminos diferentes. Sigues siendo responsable de tus elecciones. No midas el éxito solo por dinero o poder. Incluye métricas como: ¿puedes dormir bien por la noche? ¿Puedes mirarte al espejo sin sentir vergüenza? ¿Tus relaciones son genuinas? ¿Contribuyes positivamente a la comunidad? Lascano tenía $500 millones, pero vivía como prisionero. ¿Es eso éxito? Puedes decirte a ti mismo que eres una buena persona haciendo cosas malas por razones justificadas. Pero la historia te juzgará, basándose en las cosas malas, no en las razones. Las acciones hablan fuerte, las intenciones susurran. Tu legado será la suma de tus acciones. Si has hecho algo malo, la redención real requiere 3 pasos.
Primero, admite completamente lo que hiciste sin culpar o excusarte. Segundo, detén ese comportamiento completamente. Tercero, repara el daño de manera concreta y significativa para quienes lastimaste. No hay atajos. Ningún símbolo puede reemplazar este proceso. La historia de Heriberto Lascano y la Iglesia San Cayetano es particularmente relevante para nuestra época, una era donde el autoengaño está institucionalizado, donde las corporaciones hacen greenwashing, mientras destruyen el medio ambiente, donde los políticos hablan de valores, mientras los violan, donde se nos enseña que la imagen importa más que la sustancia. La Iglesia San Cayetano sigue en pie en Pachuca, un recordatorio permanente de que no puedes construir tu camino al cielo sobre fundamentos del infierno, de que la arquitectura no puede redimir, de que tu legado está formado por tus acciones, no por tus símbolos. Para los jóvenes en América Latina enfrentando pobreza y la tentación del narcotráfico, esta historia es una advertencia. El camino del poder y dinero rápido lleva a prisión o tumba. Lascano lo tenía todo, pero no tenía nada. Murió a los 37 años lleno de miedo y ni siquiera tiene una tumba. Para todos nosotros es un recordatorio sobre la importancia de la integridad, sobre la diferencia entre apariencia moral y moralidad real, sobre el hecho de que ninguno de nosotros puede escapar de las consecuencias de nuestras acciones, sin importar cuántos monumentos construyamos para nosotros mismos. La historia de Heriberto Lascano es una tragedia, pero es una tragedia con una lección que todos necesitamos aprender. La moral no es negociable. La redención requiere cambio real, y al final seremos juzgados no por lo que construimos, sino por lo que hicimos.